Muy buenos días, soy el doctor William Mazo Castro, médico ginecólogo del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Cayetano Heredia. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la labor de parto pretérmino, de la amenaza de labor de parto pretérmino y del parto pretérmino. Este tema es uno de los temas más grandes de la obstetricia, junto con la preeclampsia. Son los temas más amplios y que acarrean mucha morbimortalidad, no solamente al recién nacido, a la madre y a los familiares. Si bien es cierto que los bebés se complican por hemorragias intraventriculares, enterocolitis necrotizante, membrana hialina o síndrome de distrés respiratorio, ¿ya? Y esto podría acarrear complicaciones al bebé, eh, generando incapacidades, ¿ya? Hospitalizaciones, ¿no? Preocupación en la madre, en los familiares, gasto por parte de los padres, por parte del hospital, por parte del Estado, ¿ya? Así que es un tema muy amplio, muy extenso. Además, también hay que ver que está, este es un manejo multidisciplinario, no solamente por el ginecólogo, el obstetra, sino también por pediatría, psicología. Comencemos. En esta oportunidad vamos a hablar algunos puntos en general, eh, la epidemiología, la prevención, el screening, la etiología, cómo se maneja, el diagnóstico y las complicaciones y el pronóstico. Como les decía, este es un tema bien complejo. ¿Ya? Cada año aproximadamente de 10 a 15 millones de partos prematuros se producen y aproximadamente de todas las gestantes es un 5 a 18%. Cada minuto, ¿ya? Nace aproximadamente 28 pretérminos y 1 millón muere por las complicaciones, como les decía. No solo es que nazca pretérmino, también tiene complicaciones y estas complicaciones podría llevar hasta la muerte, ¿correcto? Y con el daño colateral a la madre y a toda la familia. ¿Cómo estamos en el parto pretérmino? Si bien es cierto, muchas de las pacientes que acude al servicio de urgencia viene por síntomas de amenaza de labor de parto pretérmino y nosotros tenemos que tener una conducta y esa conducta eh, hay veces es exagerada o es no tomada en cuenta por las pacientes. Hay veces por esa conducta exagerada se excede en el manejo. Se les administra muchos medicamentos que en vez de beneficiarlo al paciente o al bebé, vamos a acarrear complicaciones. Como por ejemplo en esta diapositiva muestra que de todas las pacientes que acuden al servicio de urgencia, ya aproximadamente 95% van a dar a luz después de los 14 días de presentar los síntomas. Y aproximadamente un 70% de esas pacientes que acudieron con síntomas inespecíficos de parto pretérmino van a llegar a término. En, en- en co- en conclusión, no hay un método infalible que te pueda decir, esta paciente ya va a tener un parto pretérmino, ¿ya? Pero la mayoría, más del 70%, llegan a término. ¿Y qué hay que hacer con respecto al cribado, la prevención y la intervención? Inicialmente, en la etapa preconcepcional, ya tenemos el cribado. Hay que ver aquellas pacientes que tienen una edad materna mayor a 45, menor a 18, ¿ya? Que van a tener eh, cierto riesgo para un parto pretérmino. Las pacientes, fertilización in vitro, ¿no? Vamos a ver que en nuestro tiempo van incrementando las gestaciones múltiples, el periodo intergenésico menor a 6 meses, el tabaquismo. Esto es uno de los del más alto riesgo, el tabaquismo. Los legrados, el índice de masa corporal. Por ejemplo, el índice de masa corporal menor a 18 ya tiene un alto riesgo. La anemia en la gestación es importante, es un factor de riesgo. Todo esto lo podemos controlar en el primer nivel de atención preconcepcionalmente, ¿no? ¿Y qué podemos hacer?
indicarle a la paciente que deje el tabaco. ¿Ya? Hay ciertos estudios acerca de los ácidos grasos, los probióticos, ¿no? Que podrían reducir la tasa de parto pretérmino, pero la significancia es mínima. Pero sí hay una ligera disminución del parto pretérmino. También tenemos la aspirina, que su efecto podría estar relacionado a la prevención con la preeclampsia, con la restricción del crecimiento, ¿no? Si bien es cierto, hay un efecto ya conocido. Ahora, el periodo intergenésico mayor a 6 meses, ¿no? Y con respecto a las inseminaciones o a la fertilización in vitro, ¿no? La inseminación solamente la implantación de un solo embrión ya podría reducir estos riesgos. ¿Qué hacemos en el primer trimestre, perdón? En el primer trimestre, principalmente la anamnesis. La anamnesis es importante con relación al criba, aquellas pacientes que hayan tenido antecedentes menor a 34 semanas, que hayan tenido pérdidas gestacionales mayor a 16 semanas, que hayan tenido alguna cirugía cervical como traqueotomía, con OLIP, aquellas pacientes que tengan malformaciones uterinas, úteros bicornes, didelfos, las gestaciones múltiples. Ahora, llegando al segundo trimestre, otra vez aquellas pacientes que tienen antecedentes, ¿correcto? Se les hace, a aquellos pacientes con antecedentes, se les hace un seguimiento ya con una longitud de cervix. Se le hace un seguimiento cada 2 a 3 semanas hasta las 24 y 26 semanas. ¿Y cómo se debe tomar la longitud de cervix? Hay unas técnicas especiales, no, que lo indico aquí, que la paciente tiene que estar en posición de litotomía, la vejiga tiene que estar vacía, tiene que ser un corte sagital del cuello, la imagen tiene que estar en un 50 a un 75% de la pantalla, la medición tiene que ser del OSI y del OCE, ¿correcto? Y la exploración es dinámica, ¿no? Aproximadamente 3 imágenes y nos quedamos con la medición más corta. Ahora, con respecto a la prevención secundaria, tenemos la progesterona, el cerclaje y el presario, que en esta oportunidad no vamos a hablar del presario porque hay muchas revisiones sistemáticas hablando del presario que no tiene significancia o no se ha visto el beneficio de disminuir el riesgo de partos pretérminos. Lo que sigue la progesterona y el cerclaje. Esta es una revisión sistemática de 5 ensayos clínicos, más o menos, de 6 ensayos clínicos, y donde se ha visto la reducción del parto pretérmino a aquellos pacientes que tenían menor a las 24 semanas con una longitud de cervix de 25 milímetros. Se les administró progesterona y se vio que se redujo la labor de parto pretérmino o el parto pretérmino antes de las 37 semanas, pero principalmente su efecto principal fue menor a las 33 semanas. De ahí tenemos a la indicación porcentaje. Esto ha cambiado con el tiempo. Ahora tenemos por indicación, por historia obstétrica, ¿ya? Que se le realiza entre las 13 y 16 semanas. Aquellos pacientes que hayan tenido 3 pérdidas, que hayan tenido partos pretérminos, o aquellas pacientes que hayan sido sometidas a traquelectomías o múltiples pérdidas a pesar de cerclaje, ¿no? O las que hayan tenido 2 pérdidas tardías sugestivas de insuficiencia cervical. También las indicaciones por ecografía, que se realizan entre las 16 y 24 semanas. Aquellos pacientes que tengan una longitud de cervix de 25 milímetros, que tengan un antecedente parto pretérmino o una conización. Y, como les mencioné antes, con un acortamiento progresivo que se les hace en el segundo trimestre. Y si vemos que tiene un acortamiento menor a 15, pues se le realiza un cerclaje. Con respecto a la exploración física, vemos pacientes que ya lamentablemente llegan con un cervix dilatado, ¿no? Y no presentan dolor, sugestivos de una insuficiencia cervical. En estas pacientes se les debería hacer una amniocentesis previa al cerclaje, porque se ha visto que está relacionado hasta un 45% producto de infecciones.
¿Cómo se hace la técnica? Tenemos dos tipos de técnica, la técnica McDonald, la técnica Shiroka. Ya. Con respecto al tipo de sutura, puede ser monofilamento o cinta trenzada, el prolene, y se les retira aproximadamente a las 36 y 38 semanas. Cabe resaltar que aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen una ruptura prematura, ya, aquellos pacientes se les administra corticoide y se les retira a las 48 horas si no amerita el parto de inmediato. Con respecto a la etiología, vamos a ver que están, se encuentran por su incidencia, ¿no? El más frecuente es el trabajo de parto prematuro espontáneo, que cuenta aproximadamente con un 45%. Luego, los partos por indicaciones médicas o fetales, eh, la restricción del crecimiento fetal, eh, restricción de crecimiento fetal, las preeclampsias con criterio de severidad, síndrome de Gel y otras patologías que son por indicaciones médicas. La ruptura prematura de membranas cuentan con aproximadamente un 25% de estos pacientes. Con respecto a la etiología, cabe mencionar que la labor de parto pretérmino ya tiene un punto en común en comparación con la labor de parto pretérmino, con la labor de a término. Vamos a ver que esos puntos en comunes se encuentran en el miometrio, en las decidual y en el cervix. Vamos a ver que conforme avanza la gestación, la progesterona empieza a disminuir. Y en la labor de parto pretérmino también se ha visto que empieza a disminuir la progesterona. Y se empieza a liberar ARNs mensajeros que van a provocar que el miometrio empiece a experimentar cambios, como el incremento de las conexinas y su incremento de la sensibilidad hacia la oxitocina, lo que va a ocasionar las contracciones. Este es en estado quiescente y este es en estado activo. Vemos cómo se incrementa dramáticamente el nivel de las conexiones entre las células y esto lo va a volver más sensible aún a las contracciones uterinas. Luego tenemos a las membranas y la decidua. Vamos a ver que eh, se va a ocasionar un despegamiento, un desprendimiento de esta decidua ya, por causas inflamatorias y a nivel cervical vamos a ver que se va a romper los puentes de disulfuro, lo que va a provocar que el cuello se dilate. Bueno, estos son los puntos en común que se encuentran con relación a la labor de parto a término. Vamos a observar en la diapositiva que el origen infeccioso principalmente se sospecha, y es el más frecuente, que va a ser por ascenso de la flora vaginal inicia su ascenso, llega a la decidua, al amnios, eso atraviesa el líquido amniótico y llega al bebé. Y esto podría ocasionar infección o inflamación. Es un tema bien discutido en las rupturas prematuras de membranas, por ejemplo. Y esto va a ocasionar una respuesta del bebé que va a ocasionar la liberación de hormonas estresantes. A nivel del cuello, a nivel del miometrio, se va a liberar prostaglandinas, interleuquinas, que van a ocasionar que se desarrolle la labor de... vamos a ver que también está relacionada a los desórdenes vasculares, como por ejemplo los sangrados. Ahí se libera trombina. Esta trombina también tiene un efecto teórico que podría iniciar la inflamación a nivel local. ¿No? La pérdida de la senescencia, como les decía, ¿no? Este útero eh, que va a cambiar su estado quiescente a una forma más activa. La sobredistensión uterina en aquellos embarazos múltiples, ¿no? O que presenten polidramias. Un descenso en la acción de la progesterona. Por lo general, la progesterona es un antiinflamatorio, ¿ya? Y que ayuda a que se produzca la labor de parto preterno. Es por eso que se usa como un tratamiento, ¿no?
perdón, con un profiláctico a aquellos pacientes que se sospecha de parto pretérmino. Y aquellas enfermedades cervicales, ¿no? La insuficiencia cervical, por ejemplo. Luego tenemos la pérdida de la tolerabilidad de la madre, como la evolución nos ha llevado. Si, si nuestro cuerpo detecta un cuerpo extraño y está causando infección, ya el cuerpo trata de eliminarlo. ¿Y cómo lo elimina? A través de la labor de parto pretérmino. La mujer empieza en su intento de defender a la madre y defender su fertilidad, se inicia la labor de parto pretérmino. Hay factores estresantes, hay, hay ocupaciones muy estresantes, el estado de hiperestación por tiempo prolongado, el estrés, todo esto puede ocasionar una labor de parto pretérmino. Y hay, sobre todo, causas desconocidas que aún no hay. Se encuentra en el área gris. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿No? Inicialmente, aquellas pacientes que ingresen a emergencia con una dinámica uterina 4 o 4 contracciones en 20 minutos o 8 por hora, ¿no? Y que presentemos actualmente una longitud de cervix menor a 20, ¿no? Por ecografía. Y esto va a variar de acuerdo a las demás diapositivas que le voy a comentar. En nuestro medio no hay fibronectina, lamentablemente, y no usamos como una prueba de diagnóstico. La amenaza de labor de parto pretérmino, ¿cómo se diferencia de labor de parto pretérmino? Por la dilatación. ¿Ya? Cuando estas pacientes comienzan a dilatar y ya entran en labor de parto pretérmino. Esto es lo que les comenté al inicio, ¿no? Que es difícil tener la certeza de una paciente va a llegar a un parto pretérmino. Estudio más o menos que se hizo, pacientes que llegaban con síntomas de labor de parto, ya, y a un grupo se les enviaba a casa y a un grupo se les ingresaba. Y como vemos, no había mucha diferencia significativa. Y vemos que en aquellos pacientes que se les envió a casa, aproximadamente un 89% dieron a luz después de 21 días. Eso quiere decir que todas las pacientes que yo digo que es labor de parto pretérmino, no le pongo corticoides. Ok. El estudio. Bueno, la paciente ingresa, se les toma la edad gestacional. Es muy importante porque hay muchas fallas con respecto a la edad gestacional. Eh, Hay veces datamos mal la edad gestacional. Idealmente tendría que ser una edad gestacional con una ecografía del primer trimestre. Tomarlo de una manera general, ¿no? Porque eh, si bien es cierto, tenemos muchas guías donde comparan el FUR, la edad gestacional por ecografía, no, mejor a todas las tomamos con una ecografía temprana. Se ha visto que es más sensible y se diferencia de una FUR muy confiable en 1 o 2 días. No es nada. Mejor creo que es lo ideal tomar a todas por ecografía, ¿no? Hay que ver los signos de la paciente, ¿correcto? Los signos y síntomas de la paciente, los factores de riesgo, como ya comentamos, ¿no? Y con respecto al examen físico, vemos que no tenga fiebre, que no tenga taquicardia, que no tenga un útero contraído. Evaluamos la frecuencia, el patrón de la frecuencia cardíaca fetal y cómo está la paciente, ¿no? Y realizamos también el examen físico, la especuloscopía, para evaluar o descartar que no sea una ruptura prematura de membrana. Bueno, vamos a ver con el manejo también. Le solicitamos los exámenes de laboratorio, un hemograma, PCR, examen de orina, si tenemos fibronectina y si tenemos ruptura prematura, le podríamos hacer una amniocentesis. En el estudio de imágenes le tomamos una longitud de cervix y los medicamentos que ya lo vamos a comentar. Este es el mismo estudio que les comenté de que es muy difícil decir que esta paciente va a dar luz, ¿no? Esto es para evaluar los puntos de corte. ¿Cuáles son los puntos de corte que tengo que tomar con respecto a que una paciente va a dar a luz o no? Bien, vemos aquí en la gráfica que aproximadamente por debajo de 15 milímetros ya tiene alto riesgo de parto pretérmino, ¿sí?
Este es un factor predictivo más importante de parto en los próximos 7 días. Ahora, el tratamiento de la labor de parto pretérmino basado en la longitud de la longitud cervical, ¿sirve o no? Bueno, se hizo un estudio, ¿no? Controlado, aleatorizado, ¿ya? Y donde se evaluó eh, cuáles son los beneficios, ¿no? Por ejemplo, en 3 mujeres, ¿ya? Que equivalieron a 14%, recibieron corticoides inapropiadamente. En el grupo control, 18 hasta de los 20, aproximadamente 90%. Fíjense, 14% con 90%. Quiere decir, viene una paciente, tiene amenaza de labor de parto pretérmino, no le hago la medición de cervix, le doy tratamiento. Pero si llega a emergencia, le hago la longitud de cervix y no tiene una longitud de cervix corta, no le doy tratamiento, ¿correcto? Bueno, vemos intervalo de confianza, ¿no? Y vemos con un riesgo relativo de 0,16. Vemos también que de estas mujeres, un 33% recibieron tocólisis. Y miren, comparado con un 100% que recibieron tocólisis. Quiere decir que yo no le doy tratamiento o sobretratamiento a una paciente que no tiene riesgos de un parto pretérmino. Para eso me sirve la longitud de cervix. Con respecto a los medicamentos, tenemos a medicamentos que van a retrasar el parto, ¿ya? Y los medicamentos que van a mejorar los resultados maternos neonatales. Con respecto al sulfato de magnesio, ya es un estudio ya antiguo, del 2019, donde se evaluaron 5 ensayos clínicos, ya antes de las 31 a 32 semanas, y se vio ya que tenía una reducción del riesgo de parálisis cerebral, ya con un OR de 0,68, ¿no? Que te reducía el riesgo aproximadamente de parto, de parálisis cerebral. Y también se vio que disminuía la disfunción motora gruesa a los 2 años de edad. Con respecto a los demás resultados secundarios, no se vio gran beneficio. Entonces, como conclusión, es lógico indicar sulfato de magnesio a aquellos pacientes menores de 32 semanas para disminuir los riesgos tanto de parálisis cerebral y disfunción motora antes de los 2 años. Ahora, la profilaxis con antibióticos. Viene un paciente con amenaza de labor de parto pretérmino. ¿Le doy antibióticos? No, no le doy antibióticos porque no está indicado y la evidencia dice que en vez de darle un beneficio, le voy a dar riesgos al feto, porque como vemos, ya van a aumentar complicaciones al recién nacido. ¿Cuál es el rol de la progesterona? ¿Cómo es el rol de la progesterona para la labor de parto pretérmino? Esto es un estudio interesante también que se les dio tratamiento a un grupo con progesterona, a otro sin progesterona, ¿no? Y se vio que sí disminuía el parto pretérmino un 18 comparado con sin progesterona y el intervalo también se pudo alargar un poco, ¿no? En este estudio fue ligeramente significativo. Tenemos otro estudio de la terapia de la progesterona para disminuir. Se ha visto que aquellas pacientes que tienen múltiples factores de riesgo, ya no es tan efectivo la progesterona. Si tiene placa caucásica, tiene problemas a nivel cervical, gestaciones múltiples, fumadoras, antecedentes de partos de términos, ¿no? Si tienen muchos factores, se ha visto que no es muy significativo la progesterona. Ahora, la progesterona vaginal como mantenimiento para la tocólisis, esta es una revisión sistemática, ¿ya? Que lo vamos a presentar aquí, ¿ya? Perdón, ya, esta es la progesterona vaginal para manejo de una crisis, ¿no? Donde se encontró, pues, que lamentablemente cuando tienen una crisis, ya, no es tan efectivo después de que ha tenido una crisis de labor de parto pretérmino, su efecto también ya disminuye.
Su efecto teórico principalmente es que ya se empiezan a liberar toda la cascada y ya no lo puedes. Ahora, con respecto a los tocolíticos también tienen su indicación. Como les decía, el principal problema de los tocolíticos es quiénes van a dar a luz o quiénes van a entrar en parto pretérmino. Ese es el principal problema. Y su principal utilidad de los tocolíticos es retrasar por lo menos 48 horas eh, para la administración de los corticoides, ¿no? Además de ello, no tienen ningún otro beneficio los corticoides, ¿ya? No hay significancia estadística en reducción del síndrome de distrés respiratorio, ni tampoco en la morbilidad no tiene cambios, o sea que no está indicado. El nifedipino para labor de parto pretérmico, como un tocolítico, ¿no? Vamos a ver que el nifedipino sí es un fármaco de elección que se ha mostrado efectivo para detener un parto pretérmico antes de las 48 horas, ¿sí? Aquí compara el placebo de no darle tocolíticos y darle nifedipino, ¿no? Hay una ligera comparación. Este es un estudio acerca de los tocolíticos y su evolución a largo plazo. ¿Sirve darle tocolíticos mayores a 48 horas? No, porque no se ha visto diferencia estadísticamente significativo o algún beneficio de darle tocolíticos. No. Entonces, si vamos a tener un paciente que le voy a dar tratamiento tocolítico y no le va a mostrar beneficios, ¿para qué le doy? En vez de ello, le voy a añadir complicaciones, tanto a la mamá como al bebé. Bueno, esto es otra revisión sistemática, ¿no? De tocolíticos para la ruptura prematura del labor de partos pretérmino. ¿No? En esto también se incluyeron 8 estudios aleatorizados, ¿no? De 408 mujeres y las cuales se les administró tocolíticos, ¿no? Y logró prolongar el periodo de latencia, pero hubo un incremento de coriomenitis, ¿no? Pero que no se produjo ningún beneficio neonatal. La principal limitación de este estudio fue que solamente se realizaron a 70 mujeres, ¿no? Tratadas con antibióticos y esteroides. Este es un estudio acerca de los corticoides. Ya, este es un estudio famoso que se publicó en el año del 2006 por New England Journal, ya, en las cuales se les indicó terapia corticoides a los fetos pretérminos tardíos entre las 34 y 36 horas. Muy novedoso porque salía eh, muy significativo darle tratamiento de maduración pulmonar o para prevenir la taquimia transitoria, ¿no? Entonces, desde ese año comenzaron a darle tratamiento corticoide. Pero, ¿qué pasó? Eh, Después de este año, vieron que cometieron un pequeño exabrupto con sus indicaciones o empezar a generalizarlo. Después de ello, la, la Royal College ya no extendió sus recomendaciones a los corticoides más allá de las 34.6 semanas de gestación por los estudios que les voy a comentar posteriormente. Igual con las comunidades europeas en el 2019 tampoco nos recomienda. La FIGO tampoco, solamente rutinariamente hasta las 34 semanas. Y la OMS en su estudio del 2002, bueno, tampoco lo recomienda por este estudio principalmente. Y muchos estudios, hay muchos estudios acerca de los corticoides. En este estudio vemos dos grupos, ¿ya? Y vemos a un grupo se les había administrado corticoides y a un grupo no se les había administrado corticoides y se les decidió evaluar este, 2 a 7 años después. Y se vio que en el grupo que se les administraron corticoides, se vio el riesgo ya de trastornos mentales, miren, comparado a los que no se les administró corticoides, casi el doble, ¿cierto? Con un riesgo incrementado hasta de 33% más de los que no se les administró corticoides. Esto es con respecto a los nacidos a término y prematuro.
Por lo general, se les administró corticoides, pero nacieron a término, ¿eh? Aproximadamente un 8%, 9%, a diferencia de un 5% que nacieron a término sin corticoides. Ahora, ¿cuál es tenemos que tener un balance entre los riesgos y beneficios de los corticoides, ¿no? Si bien es cierto que los corticoides son muy útiles y muy buenos para el bebé, porque te madura el pulmón, te previene contra síntomas respiratorios principalmente, ¿ya? Pero después de un punto, ya estos corticoides ya no son tan beneficiosos como hemos visto con los estudios anteriores, sino le añaden complicaciones y riesgo de desarrollar otras incapacidades. Ese estudio que el anteriormente, ¿qué dice? Por lo general, el cerebro fetal, ya para la neurogénesis, la sinaptogénesis o la mielinización, ya requiere un ambiente de corticoides, pero bajo, ¿ya? ¿Y qué tiene que hacer eso? ¿Ya? Eh, la placenta es la que regula todo eso. Si bien es cierto, la madre tiene corticoides naturales, ¿ya? Que van a atravesar la placenta, pero existe una enzima, esta enzima, ¿ya? Que va a hacer que lo transforme en metabolitos menos activos, ¿ya? Pero cuando se les administra corticoides entre las 34 y 36 semanas, por ejemplo, betametasona o dexametasona, estos van a ingresar al bebé y van a hacer que, que el desarrollo neuronal normal disminuya drásticamente, ¿no? Lo que va a ocasionar, pues, en algunas circunstancias, atrofia o muerte de algunas a nivel neuronal, o que no continúa desarrollándose, y lo que va a acarrear ya algunas complicaciones psiquiátricas, ansiedad, depresión y anormalidades en el encefalograma, en la vida adulta. Este es otro estudio ya que de los corticoides, es una revisión sistemática y un metaanálisis, eh, que lo voy a explicar con este cuadrito. Son dos embarazadas, menores a dos embarazadas, ¿ya? Que fueron expuestas a corticoides y otro grupo que no fueron expuestas a corticoides. ¿Cuáles fueron los resultados? Más o menos 30 estudios de cortes, más o menos 1.25 millones de niños, ¿ya? La mitad de los bebés nacieron a término. Ya ven a lo que me refiero, ¿no? La mitad de los pacientes que recibieron corticoides nacieron a término. La indicación es de darle corticoides para que madure los pulmones. Pero ¿qué pasa si estos niños nacen a término? ¿Correcto? Miren, la exposición a un curso de corticoides y que nacieron pretérmino, 30%. Un 10% tenían desórdenes neurocognitivos. Y de los que nacieron a término, 50% tenían alteraciones en el comportamiento o desórdenes mentales, como alteraciones psiquiátricas. Y un 15% déficit cognitivo. ¿Sí? En conclusión, ¿en qué llegó a conclusión esa revisión sistemática? Que hay que tener mucho cuidado con la administración de los corticoides, ¿correcto? Indicar solamente si es necesario. Este es otro estudio de los corticoides, si bien es cierto que son muy útiles y muy necesarios antes de las 34 semanas, pero después de las 34 semanas, el beneficio es mínimo comparado con los perjuicios que puedo hacer al desarrollo del bebé. Ahora, con respecto a la vía del parto del bebé, muchos se preguntarán cuál es la mejor vía del parto, si le doy parto normal o parto por cesárea. Miren, parto por cesárea y parto vaginal, no hubo diferencias significativas, no. O sea que el parto de un bebé menor a 34 semanas puede ser normal, parto vaginal, no necesariamente una cesárea. A no ser si tiene una complicación como un feto podálico, ¿no? Un feto podálico, sí podría ser hemorragias intraventriculares, principalmente en el parto, ¿no?
y de las complicaciones con atrapamiento de la cabeza que podría tener, ¿no? Esas otras complicaciones, a esas sí tienen indicación necesaria. O aquellas gestaciones gemelares, que un gemelo está en situación podálica o transversa, otra presentación, aquellas sí tienen indicación de cesárea. Pero si solamente tiene una amenaza, una labor de parto predeterminado, no hay diferencia significativa en parto vaginal o por cesárea. Bueno, este es como un resumen, ¿ya? En el primer trimestre nos basamos principalmente en la anamnesis de la paciente, ¿correcto? En el segundo trimestre tenemos la historia previa de todos los antecedentes de la paciente y tenemos a la longitud de cervix que nos va a ayudar a estratificar las pacientes que tenemos enfrente. Y la fibrometría lamentablemente no tenemos, pero tampoco es que le añade mucho beneficio. Y si ya llegamos tarde, podemos dar progesterona, ¿no? A aquellos pacientes con riesgo, no como profiláctico, sino como tratamiento. Ya no es que tiene una longitud de cervix 40 y no, va a hacer labor de parto no, no le doy como profilaxis, sino como tratamiento. Y el cerclaje, como ya comentamos en las indicaciones por historia, por ecografía o por examen físico. Y cuando ya tenemos una labor de parto pretérmino, ¿ya? La tocólisis, solamente 48 horas hasta que culminemos la maduración pulmonar. Los antibióticos, no, si no son ruptura prematura de membranas y si le hago una amniocentesis sale que no es infección, también le detengo, no tengo por qué, porque se ha visto que esto también podría tener complicaciones en el futuro del bebé. Los esteroides también, solamente si están indicados, si tienen menor a 34 semanas y si yo estoy seguro que esa gestación va a dar a luz antes de los 7 días, sí, también le doy. Lo mismo con el sulfato de magnesio. Si es un parto inminente, que sé que va a terminar en parto, le doy sulfato de magnesio, porque se ha visto que tiene un efecto positivo en el recién nacido. Y pues, los mejores resultados es principalmente en detener el parto pretérmino, ¿no? No siempre es posible, pero al menos hay que tratar de mejorar esos resultados. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.